Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pace sia con voi. La paz esté con ustedes. Fratelli carissimi, Queridos hermanos, questa assemblea después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma, alla quale ci stiamo preparando por medio de la la penitencia, la oración con le opere di y las obras de caridad, all'inizio della Quaresma. hoy nos congregamos Gesù para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. momento Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello Jesús ingresó en Jerusalén, la ciudad santa. Por este motivo, llenos de fe y con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor para que, por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Preghiamo. Oremos. Dio onnipotente ed eterno, Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con cantos. Concédenos por el medio de Él entrar en la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Papa Francisco da inicio a esta celebración del Domingo de Ramos, en el cual recordamos el ingreso de Jesús en Jerusalén, y esta es la parte de la anamnesis de la liturgia, y bendice con el agua bendita estos ramos. El Santo Padre el año pasado nos había recordado que esta celebración precisamente tiene estas dos características que se contrastan. De una parte vamos a celebrar las aclamaciones de la entrada de Jesús en Jerusalén, y del otro lado la humillación de Jesús, esa humillación que llega a su punto más bajo, podríamos decir, a su kenosis total. No solamente siendo Dios se hizo hombre y se encarnó, sino como hombre, el Papa dice, y los evangelios lo narran, tomó nuestro pecado, se hizo pecado y murió en la cruz por nuestra salvación. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo secondo Matteo. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage verso il Cuando monte se acercaron a degli Jerusalén y llegaron a Gesù Betfagé, mandò al monte de due los olivos, discepoli dicendo Jesús loro, envió a 2 discípulos andate diciéndoles: nel villaggio di fronte vayan a al pueblo voi, que está e enfrente subito e troverete inmediatamente un'asna encontrarán legata una asna atada e con essa junto con su un cría. puledro. Slegateli e conduceteli da me. Desátenla E y se tráiganmelos. qualcuno vi dirà Y si alguien les dice algo, rispondete, respondan: il Signore ne ha bisogno, el Señor los ma necesita li y los rimanderà va a devolver indietro enseguida. subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che Esto era sucedió stato para que detto se per cumpliera mezzo del lo anunciado por profeta. el profeta. Dite alla figlia di Digan a la Sion, hija de Sión: ecco mira, che viene il que tu tuo rey re, viene hacia ti, mite humilde seduto su y montado un'asna sobre e un su un asna, puledro, sobre la figlio cría di de una un animal bestia de carga. da soma.
I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos, y Jesús montó sobre él. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que la seguía gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban: ¿quién es este? Y la gente respondía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado la proclamación del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11, se da paso a la procesión con el Evangelio y los ramos que el Papa Francisco está llevando. Mientras tanto, la asamblea y el coro entonan la antífona. Los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor, aclamando: Hosana en el cielo. Como vemos, y de acuerdo a las disposiciones previstas por la Congregación del Culto Divino, del 19 y 25 de marzo de 2020, la celebración de la Semana Santa y en particular de este Domingo de Ramos se realiza sin la participación del pueblo. Una celebración bastante insólita e inédita a causa de la pandemia del coronavirus. Vatican Media lleva estas imágenes de la celebración del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro como un gesto de la cercanía del pontífice.
Mientras el Papa Francisco inciensa el altar, el icono de la Virgen María y la cruz de Cristo, el coro entona el Salmo 23. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Preghiamo. Oremos. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo. Lectura del libro de che io Isaías. sappia indirizzare una El mismo parola Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de perché io aliento. ascolti come i discepoli. Cada mañana Él despierta mi oído Il Signore para Dio que yo escuche mi ha aperto como un l'orecchio. discípulo. El Egli Señor abrió mi non ho oído opposto y resistenza, yo no me resistí non mi sono ni me tirato volví indietro. atrás. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban a y coloro mis che mi mejillas strappavano la barba. a los que me arrancaban la barba. Non ho sottratto la No faccia retiré mi rostro e agli cuando me stupidi. ultrajaban y escupían. Il Signore Dio mi assiste. Pero el Señor viene en mi ayuda. Non Por resto eso svergognato. no quedé confundido. Per questo Por rendo eso la mia faccia endurecí dura mi come rostro pietra, como el pedernal sapendo y sé muy bien di non restare que no confuso. seré defraudado. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Al tercer cántico del siervo que hemos escuchado en la lectura del profeta Isaías, respondemos con el Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo, confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Un branco di cani mi circonda,
mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore. Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor. Glorifíquenlo, descendientes de Jacob. Témanlo, descendientes de Israel. Después de escuchar el Salmo en los labios de Jesús, escuchamos la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame, para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La aclamación del Evangelio de la liturgia de este día, siguiendo la carta de San Pablo a los Filipenses, dice: Cristo se humilló por nosotros hasta aceptar por obediencia la muerte y la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre.
continuación nos disponemos a escuchar la proclamación del Evangelio, un Evangelio bastante particular en esta celebración porque nos presenta toda la narración de la pasión del Señor. Esta proclamación solemne relata todo lo que sucederá en modo de un programa en esta Semana Santa que estamos iniciando. Escucharemos la proclamación de la pasión del Señor a partir de los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, que a diferencia del Viernes Santo, solamente se escucha la proclamación del Evangelio según San Juan. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se los entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los 12, y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo:
Aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le dijo, te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así, Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro, ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por 2ª vez y suplicó, Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo, ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal, es aquel a quien voy a besar, deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole, salud, maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales debe suceder esto? Y en ese momento, Jesús dijo a la multitud, ¿soy acaso un bandido para que me salgan a arrestar con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo siguió de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo.
Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: te conjuro por el Dios vivo, a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban diciéndole: tú, que eres el Mesías, profetiza. Dinos, ¿quién te golpeó? Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo: no sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este es uno de los que estaban acompañando a Jesús, el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos, hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo, y Pedro recordó las palabras de Jesús que había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado, entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: no está permitido ponerlo en el tesoro, porque es precio de sangre. Después de liberar, compraron con él un campo llamado del alfarero, para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada.
Allora Pilato gli disse: Pilato le dijo, "Non senti quando ¿no le oyes todo lo que declaran contra ti? contro di te?" Ma non gli rispose Jesús no respondió neanche a una ninguna de parola, sus preguntas, tanto che il y esto dejó muy governatore admirado al gobernador. A ogni festa il governatore era solito En cada rimettere in fiesta el libertà gobernador un acostumbraba poner en libertad al loro a un scelta. preso, a elección del In quel pueblo. momento avevano un Habían carcerale entonces famoso un di nome famoso Barabba. llamado Jesús Perciò Barrabás. alla gente che si era Pilato preguntó al radunata, pueblo que estaba Pilato reunido, "Chi volete ¿a che quién io quieren rimetta que in ponga en libertà per libertad? voi? Barabba ¿A Barrabás o Gesù, o a Jesús llamado Cristo?" el Mesías? Sapeva bene, infatti, Él sabía che glielo bien avevano que lo habían entregado consegnato por per envidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, "Perché oggi in sogno no te sono stata mezcles en molto el turbata asunto per de causa ese sua". justo, porque hoy Ma por i su capi dei causa tuve un sacerdoti e gli sueño que me hizo anziani sufrir mucho. persuasero la folla Mientras a tanto, los chiedere sumos Barabba sacerdotes y los a ancianos Simone convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó, ¿a cuál de los dos quieran que ponga en libertad? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato continuó, ¿y qué haré con Jesús, llamado el Mesías? Todos respondieron, que sea crucificado. Él insistió, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte, que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo, «Salud, Rey de los judíos». Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo, fueron crucificados con él dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían, «Tú que destruyes el templo, en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz». De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo, «Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo, yo soy hijo de Dios». También lo insultaban los bandidos crucificados con él.
Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en voz alta: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de ellos que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja, le empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros decían: espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho excavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se sentaron ante Pilato diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el tercer día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato le respondió: ahí tienen la guardia, vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
con la imagen del Cristo de San Marcelo en el Corso aquí en Roma, damos paso a la homilía del Papa Francisco. Gesù svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo. Jesús se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo. Con estas palabras del apóstol Pablo, dejémonos introducir en los días santos, donde la palabra de Dios, como un estribillo, nos muestra a Jesús como siervo. El siervo que lava los pies a los discípulos el jueves santo, el siervo que sufre y que triunfa el viernes santo. Y mañana Isaías profetiza sobre él: mirad a mi siervo, a quien sostengo. Dios nos salvó sirviéndonos. Normalmente pensamos que somos nosotros los que servimos a Dios. No, es Él quien nos sirvió gratuitamente porque nos amó primero. Es difícil amar sin ser amados, y es aún más difícil servir si no dejamos servir que Dios nos sirva. Pero una pregunta: ¿cómo nos sirvió el Señor? Dando su vida por nosotros. Él nos ama puesto que pagó por nosotros un gran precio. Santa Ángela de Foligno aseguró haber escuchado de Jesús estas palabras: no te he amado en broma. Su amor lo llevó a sacrificarse por nosotros, a cargar sobre sí todo nuestro mal. Esto nos deja con la boca abierta. Dios nos salvó dejando que nuestro mal se ensañase con Él, sin defenderse, solo con la humildad, la paciencia y la obediencia del siervo, simplemente con la fuerza del amor. Y el Padre sostuvo el servicio de Jesús, no destruyó el mal que se abatía sobre Él, sino que lo sostuvo en su sufrimiento, para que solo el bien venciera nuestro mal, para que fuese superado completamente por el amor hasta el final. El Señor nos sirvió hasta el punto de experimentar las situaciones más dolorosas de quien ama, la traición y el abandono. La traición. Jesús sufrió la traición del discípulo que lo vendió y del discípulo que lo negó. Fue traicionado por la gente que lo aclamaba y que después gritó: sea crucificado. Fue traicionado por la institución religiosa que lo condenó injustamente y por la institución política que se lavó las manos. Pensemos en las pequeñas y grandes traiciones que hemos sufrido en la vida. Es terrible cuando se descubre que la confianza depositada ha sido defraudada. Nace tal desilusión en lo profundo del corazón que parece que la vida ya no tuviera sentido. Esto sucede porque nacimos para amar y ser amados. Y lo más doloroso es la traición de quien nos prometió ser fiel y estar a nuestro lado.
No podemos ni siquiera imaginar cuán doloroso haya sido para Dios, que es amor. Examinémonos interiormente. Si somos sinceros con nosotros mismos, nos daremos cuenta de nuestra infidelidad, cuánta falsedad, hipocresía y doblez, cuántas buenas intenciones traicionadas, cuántas promesas no mantenidas, cuántos propósitos desvanecidos. El Señor conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Sabe que somos muy débiles e inconstantes, que caemos muchas veces, que nos cuesta levantarnos de nuevo y que nos resulta muy difícil curar ciertas heridas. ¿Y qué hizo para venir a nuestro encuentro, para servirnos? Lo que había dicho por medio del profeta: curaré su deslealtad, los amaré generosamente. Nos curó cargando sobre sí nuestra infidelidad, borrando nuestra traición, para que nosotros, en vez de desanimarnos por el miedo al fracaso, seamos capaces de levantar la mirada hacia el crucificado, recibir su abrazo y decir: mira, mi infidelidad está ahí. Tú la cargaste, Jesús. Me abres tus brazos, me sirves con tu amor, continúas sosteniéndome. Por eso sigo adelante. El abandono. El abandono. En el Evangelio de hoy, Jesús en la cruz dice una frase, solo una: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una frase dura. Jesús sufrió el abandono de los suyos que habían huido, pero le quedaba el Padre. Ahora, en el abismo de la soledad, por primera vez lo llama con el nombre genérico de Dios y le grita con voz potente el por qué más lacerante. ¿Por qué también tú me has abandonado? En realidad son palabras de un salmo que nos dicen que Jesús llevó a la oración incluso la desolación extrema, pero el hecho es que en verdad lo experimentó. Comprobó el abandono más grande que los evangelios testimonian recogiendo sus palabras originales. ¿Y todo esto por qué? Una vez más por nosotros, para servirnos, para que cuando nos sintamos entre la espada y la pared, cuando nos encontremos en un callejón sin salida, sin luz y sin escapatoria, cuando parezca que ni siquiera Dios responde, recordemos que no estamos solos. Jesús experimentó el abandono total, la situación más ajena a Él, para ser solidario con nosotros en todo. Lo hizo por mí, por ti, por todos nosotros. Lo ha hecho para decirnos: no temas, no estás solo. Experimenté toda tu desolación para estar siempre a tu lado. He aquí hasta donde Jesús fue capaz de servirnos, descendiendo hasta el abismo de nuestros sufrimientos más atroces, hasta la traición y el abandono. Hoy, en el drama de la pandemia, ante tantas certezas que se desmoronan, frente a tantas expectativas traicionadas, con el sentimiento de abandono que nos oprime el corazón, Jesús nos dice a cada uno: ánimo, abre el corazón a mi amor, sentirás el consuelo de Dios.
que te sostiene. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, ¿qué podemos hacer ante Dios que nos sirvió hasta experimentar la traición y el abandono? Possiamo non tradire quello per cui siamo stati creati. Podemos no traicionar aquello para lo que hemos sido creados, no abandonar Siamo al mondo per amare Lui e lo gli que de verdad altri. importa. Estamos en el mundo para amarlo a Él y a los demás. El resto pasa, el amor permanece. El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve si no se sirve, porque la vida se mide desde el amor. De este modo, en casa, en estos días santos, pongámonos ante el crucificado. Mírenlo, miren al crucificado, que es la medida del amor que Dios nos tiene. Y ante Dios que nos sirve hasta dar la vida, pidamos, mirando al crucificado, la gracia de vivir para servir. Procuremos contactar al que sufre, al que está solo y necesitado. No pensemos tanto en lo que nos falta, sino en el bien que podemos hacer. Ecco il mio servo che io sostengo. Mirad a mi siervo a quien sostengo. El Padre que sostuvo a Jesús en la pasión, también a nosotros nos anime en el servicio. Es cierto que puede costarnos amar, rezar, perdonar, cuidar a los demás, tanto en la familia como en la sociedad. Puede parecer un vía crucis, pero el camino del servicio es el que triunfa, el que nos salvó y nos salva la vida. Nos salva la vida. Quisiera decirlo de modo particular a los jóvenes en esta jornada que desde hace 35 años está dedicada a ellos. Queridos amigos, miren a los verdaderos héroes que salen a la luz en estos días. No son los que tienen fama, dinero y éxito, sino son los que dan a sí mismos para servir a los demás. Siéntanse llamados a jugarse por la vida. No tengan miedo de gastarla por Dios y por los demás. La ganarán, porque la vida es un don que se recibe entregándose, y porque la alegría más grande es decir sin condiciones sí al amor, sin un sí, sin un pero, es decir, sí al amor sin un pero, como lo hizo Jesús por nosotros. Con esta invitación de tener un corazón y un amor incondicional, como el de Jesús, que nos amó hasta el punto de entregarse completamente, concluye la homilía del Papa Francisco en la celebración del Domingo de Ramos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En un momento de silencio, meditemos las palabras del Santo Padre que nos ha exhortado a ver a Cristo en este momento difícil y nos ha animado en esta situación de crisis a ver al crucificado desde casa. Pongámonos ante Él, ante el Cristo que está en la cruz.
y pidámosle la gracia de que nos enseñe a servir, especialmente en este contexto, servir a los más necesitados. Ahora entonemos el canto del credo y demos testimonio de nuestra fe.
Fratelli e figli carissimi, Queridos hijos y hermanos, con la mirada fija en Jesús, Señor glorioso y siervo sufriente, elevemos confiados nuestras súplicas a Dios, Padre bueno y providente. A cada invocación responderemos: te rogamos, óyenos. E fondi, oh Padre, sul Papa e sui Vescovi, Infunde, oh Padre, sobre el Papa y los obispos la sabiduría, locura de la cruz. Entre las inquietudes del mundo, indiquen a todos a Jesús, Cordero inmolado, que libera del pecado y de la muerte. guarda con benevolenza, oh Padre, i governanti Mira con bondad, oh Padre, a los gobernantes y a todos los pueblos de la tierra, en este momento de prueba, que experimenten la fuerza de tu amor, que libera al hombre del mal y de toda adversidad. Toca con la tua grazia, oh Padre, il cuore dei peccatori e degli Toca con tu gracia, oh Padre, el corazón de los pecadores y de los incrédulos, que descubran en la sangre de Jesús, derramado en la cruz, el verdadero lavado que abre a la vida y a la esperanza. Fa risuonare il tuo consolante invito, oh Padre, A resonar tu consoladora invitación, oh Padre, en el alma de los jóvenes, que encuentren la fuerza de levantarse y de vivir en la gozosa obediencia a tu voluntad. colma con lo spirito di fortezza, oh Padre, i Colma con tu cristiani espíritu de umiliati e fortaleza, oh Padre, a los cristianos humillados y perseguidos, que no conozcan desánimo en el seguimiento del Cordero que se dona por amor. Ascolta, Padre, la nostra povera preghiera. Escucha, oh Padre, nuestra pobre oración y reconoce en ella la voz de Jesús, que se ofrece como víctima de amor por nuestra salvación. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber presentado la oración universal de los fieles, y mientras el coro canta, Adoramus te Cristo, te adoramos, oh Cristo, se va disponiendo todo en el altar para el sacrificio eucarístico con la presentación de los dones del pan y el vino, que en este día de pasión se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús. Acompañemos con el canto.
El Papa Francisco está incensando el altar con el pan y el vino para el sacrificio eucarístico. Y en este momento incensa la imagen de Cristo crucificado. En su homilía también ha recordado que el día de hoy celebramos la 35ª Jornada Mundial de la Juventud que se vive a nivel diocesano. A ellos, a los jóvenes, les ha dedicado la parte final de su homilía, animándolos a levantarse. Y precisamente el lema, el título de este mensaje que se celebra en todas las diócesis del mundo para el día de hoy es: Joven, a ti te digo, levántate. Texto tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 14. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dio Onnipotente, la passione del tuo unico Figlio, Dios Todopoderoso, por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia, por este único sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi, El Señor esté con ustedes. in alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Diamo grazie, Signore nostro. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, Egli che era senza peccato, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar, logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura,
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, y con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto Así, per Padre, la al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra. A mí, indigno siervo tuyo, que has puesto a la cabeza de tu grey, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Cantamos el Padre Nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sino
Mientras el Papa Francisco comulga con el cuerpo y la sangre de Cristo, el coro entona la antífona de comunión que recita así: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Queridos oyentes y amigos todos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, de esta manera se viene realizando la celebración del Domingo de Ramos en la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, presidida por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Nos impresiona ver una Basílica de San Pedro vacía a causa de las medidas restrictivas que se han adoptado en diferentes países y también aquí en Italia y en el Vaticano para poder detener la propagación del coronavirus. Y siguiendo precisamente estas indicaciones, la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice ha dispuesto que esta celebración se realice sin la participación de fieles, al igual que las otras celebraciones de la Semana Santa que estamos iniciando. El Papa Francisco presidirá los diferentes ritos del Triduo Pascual desde aquí, desde la Basílica de San Pedro. El día de hoy nos ha invitado a mantener fija la mirada a Cristo crucificado y a pedir la gracia de aprender a servirlo. Preghiamo. Oremos. Oh Padre,
Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, antes de concluir la celebración, el Papa dirigirá su alocución antes de rezar el Ángelus de este domingo. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, prima di concludere questa celebrazione, antes de concluir esta celebración, deseo saludar a todos los que han participado a través de los medios de comunicación social. En particular, mi pensamiento se dirige a los jóvenes de todo el mundo que viven de manera inédita a nivel diocesano la presente Jornada Mundial de la Juventud. Hoy estaba prevista la entrega de la Cruz de los Jóvenes de Panamá a los de Lisboa. Este gesto tan significativo se posterga al Domingo de Cristo Rey, el 22 de noviembre próximo. En espera de ese momento, les insto a ustedes jóvenes a cultivar y dar testimonio de la esperanza, la generosidad y la solidaridad de la cual todos tenemos necesidad en este difícil momento. Mañana 6 de abril se celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, proclamado por las Naciones Unidas. En este periodo muchos eventos están suspendidos, pero salen a la luz los mejores frutos del deporte. La resistencia, el espíritu de equipo, la hermandad, el dar lo mejor de uno mismo. Por lo tanto, relancemos el deporte para la paz y el desarrollo. Queridos hermanos, encaminemos con fe en la Semana Santa en la cual Jesús sufre, muere y resucita. Las personas y las familias que no podrán participar en las celebraciones litúrgicas están invitadas a recogerse en oración en casa, ayudados también por los medios tecnológicos. Unámonos espiritualmente a los enfermos, a sus familias y a quienes los cuidan con tanta abnegación. Recemos por los difuntos en la luz de la fe pascual. Cada uno está presente en nuestro corazón, en nuestro recuerdo, en nuestra oración. De María aprendemos el silencio interior, la mirada del corazón, la fe amorosa para seguir a Jesús en el camino de la cruz, que conduce a la gloria de la resurrección. Ella camina con nosotros y sostiene nuestra esperanza. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ora pro nobis, Santa. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Por los fieles difuntos, dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y ahora todos recibimos la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ite missa est. La misa ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Queridos oyentes, de esta manera va concluyendo la celebración de la pasión del Señor en este Domingo de Ramos. Y con esta procesión concluye esta celebración presidida por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. En sus palabras, antes de rezar el Ángelus, el Papa Francisco ha recordado, como habíamos anunciado, que hoy se celebra la 35ª Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano. Lamentablemente para el día de hoy estaba previsto la entrega de la cruz peregrina de los jóvenes de Panamá a los jóvenes de Lisboa, y que a causa de la pandemia que estamos viviendo no se ha podido realizar. Este evento significativo, dijo el Papa, será trasladado para el domingo 22 de noviembre, la fiesta de Cristo Rey del Universo. También ha tenido un pensamiento especial, dirigiéndose al Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, que se celebrará el día de mañana, y ha invitado a que todos podamos sacar lo mejor de nosotros mismos para relanzar la paz, el deporte para la paz y el desarrollo. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado con nosotros, así también a todas las personas que nos han seguido a través de las diferentes plataformas digitales y las redes sociales. Los invitamos a seguir en sintonía y sobre todo a acompañarnos los próximos días en la celebración de la Santa Misa desde la capilla de la Casa Santa Marta y desde el día jueves en el Triduo Pascual, que transmitiremos también en nuestras diferentes plataformas. A nombre de Renato Martínez, quien les ha acompañado en esta transmisión, y todos los integrantes de los programas en español de Vatican News, les damos las gracias por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Buen Domingo de Ramos para todos.